Un cordial saludo a todos. Vamos a proceder entonces a hacer esta exposición de Derecho Constitucional General en la fase 5, la caracterización. Un saludo muy especial a los compañeros y a la docente Jenny Marlo de Arias. Comencemos entonces con el poder constituyente. El poder constituyente no deriva de otro poder, es soberano, es el inicio del establecimiento del orden político y social del Estado y es inalienable, lo cual significa que no se puede sustituir ni puede ceder sus funciones. El poder constituyente quiere decir que cuando un pueblo inicia tiene la facultad de establecer un sistema de normas para construir un Estado. La recopilación de esas normas se denomina constitución política y esa constitución describe los fundamentos de los principios por los cuales se regirán las organizaciones y los ciudadanos. Es el documento que contiene los ordenamientos supremos de una nación y eso es lo que demuestra que es soberana. Y la función de ese documento es delimitar y establecer los principios que rigen y direccionan el gobierno político para salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales de los derechos. También en la Constitución se plasman las leyes mandas que son las leyes fundamentales de donde se desprenden las demás leyes y los demás códigos con los cuales una nación organiza sus relaciones. Y precisamente provienen de resaltar una ley fundamental. También establece un orden de separación de las funciones y estructura el poder legislativo, ejecutivo y judicial para que sus acciones sean públicas y no resulten en el capricho de los gobernantes y además rindan cuenta. Las leyes fundamentales plasmadas en la Constitución sirven, además de la Declaración de los Derechos y las Libertades Fundamentales, para que la actuar de las instituciones políticas o de gobierno no supremediten los derechos de los ciudadanos. El poder constituido, como su nombre lo explica, viene del constituyente, ha sido constituido. La Constitución faculta y organiza ciertas instituciones y autoridades que tienen como función ejercer el poder para gobernar una nación. Esas funciones están reguladas y sometidas a la misma Constitución. Es así que la Constitución establece y direcciona funciones y estas organizaciones proceden respecto a cómo se lo dicta la Constitución. El Estado colombiano se estructura, como ya hemos dicho antes, en la rama ejecutiva, en la rama judicial y en la rama legislativa. La rama ejecutiva, que es la administradora y ejerce las funciones relacionadas con la administración, pues establece órganos nacionales, departamentales, municipales y locales. La rama legislativa es la encargada de crear leyes y de aprobar los presupuestos, ratifica los tratados internacionales, ejerce un control sobre la administración. Y la rama judicial, cuya competencia es aplicar las leyes y garantizar que se cumplan. Eso estará un poquito más expresado ahorita en la parte del, orgánica de esta presentación. Hablemos un poquito acerca de la parte dogmática. Cuando hablamos de la parte dogmática de la Constitución, estamos haciendo referencia directa a los principios y los derechos fundamentales que son expresados en la Constitución. Y hablando de la Constitución 91, podemos notar que en los primeros artículos ya se consagran los principios fundamentales que establecen las bases con las cuales la Constitución se regirá y la razón de ella. Hablemos, por ejemplo, de uno de esos principios, el cual es la dignidad humana. Está descrita en el artículo primero de la Constitución del 91 y dice textualmente que Colombia es una república unitaria y descentralizada, por lo que las administraciones territoriales tienen una autonomía participativa, democrática y pluralista. Y el fundamento de la dignidad humana, bueno, su fundamento es la dignidad humana. Podemos decir que la razón humana, de forma universal, ha concedido al hombre el hecho de que cuando una persona nace, nazca con dignidad y que es responsabilidad de los gobiernos garantizar un trato y respetar y proteger la dignidad de cada ser humano. La justicia está en el artículo 2 de la Constitución y ahí dice que las instituciones gubernamentales están para salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos. La igualdad, el artículo 13 de la Constitución dice que todas las personas nacen libres y son iguales ante la ley. Vemos algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Independientemente del concepto de vida que se tenga, toda vida debe ser defendida, pues el que ha nacido vivo tiene derecho a vivir y aquí que muchos estados no consienten la pena de muerte. En Colombia, la Constitución dice que no habrá pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Eso lo dice la Constitución Política del 91 en el artículo 11. Derecho a la libertad. Bueno, en el artículo 28 de la Constitución dice que nadie se priva de su libertad salvo que lo determine la ley porque ha sido o porque ha infringido en acciones ilícitas y entonces eso lo prive de su libertad, pero por la ley, ¿no? Todo ser humano nace libre y debe garantizarse la libertad y debe protegerse, que no se le vulnere esa libertad, el respeto a la vida privada, familiar. Todo ser humano tiene derecho a que se respete cualquier aspecto que considere privado y familiar, domicilio como comunicación privada. Y el derecho a la igualdad ante la ley, eso coloqué las principales. Todo ser humano, hombre y mujer, son iguales ante la ley y no deben ser discriminados. Está prohibida toda discriminación, sea por sexo, color, raza, características genéticas, orígenes étnicos o sociales, lenguaje, religión, convicciones, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad y hasta orientación sexual. Muy bien, entonces mi compañero procederá con la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Introducción. Mucho gusto, mi nombre es David Albeiro Barbosa Camacho, estudiante de Derecho de la Universidad UNAD. A mí me corresponde hablar acerca de la introducción al nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo transforma el papel del derecho constitucional en América Latina, destacando la soberanía popular de los derechos fundamentales y la participación democrática como ejes centrales. Vamos a ver entre el poder constituyente versus el poder constitutivo. El poder constituyente es originario y vive en el pueblo.
El poder constitutivo es el conjunto de instituciones creadas por la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 es un ejemplo del poder constituyente en acción. Vamos a ver la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática basa el artículo 91 a 94, protege los derechos y principios. Y la parte orgánica desde el artículo 113, organiza las instituciones del Estado. Ambas son fundamentales en la estructura constitucional. Los derechos fundamentales en la Constitución del 91. La Constitución de 1991 incorpora un modelo garantista. Los derechos fundamentales son universales, justiciables e inmediatos. Mecanismos como la tutela fortalecen su protección. La participación ciudadana y el control constitucional. El nuevo constitucionalismo promueve la democracia participativa. La Corte Constitucional debe garantizar una intervención democrática y distribuida del derecho. Vamos a ver las conclusiones. La Constitución de 1991 representa un cambio profundo. Coloca al ser humano, la justicia social y la participación ciudadana en el centro del orden constitucional. Vamos a hablar también de la parte orgánica del poder constituyente y del poder constitutivo. Esto hace referencia a la estructura organizacional de las instituciones del Estado, como la rama ejecutiva, rama legislativa y la rama judicial. En este caso me correspondió la rama ejecutiva. Está especificada en el artículo 115 de la Constitución Política y es la encargada de la administración del Estado. Su función principal es implementar y hacer cumplir las leyes, así como definir las políticas de gobierno para cada periodo, desde el nivel nacional hasta el local. Esta rama tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos en diversas áreas fundamentales para el desarrollo del país, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, infraestructura, recursos minerales, naturales, la cultura, el medio ambiente, el libre comercio, vivienda, la tecnología e innovación. Además, fomenta el desarrollo económico a través de las políticas monetarias, la firma de tratados internacionales y la diplomacia. Otra función clave es garantizar el bienestar de la población y mantener el orden público. Para ello, administra las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad, velando por la protección de los ciudadanos y la soberanía del país. Para cumplir con estas funciones, la rama ejecutiva está facultada para expedir decretos y órdenes que faciliten la gestión gubernamental. La estructura de la rama ejecutiva está estructurada de la siguiente manera: el presidente, vicepresidente, ministros y secretarios, gobernadores y alcaldes. El presidente es el eje del Estado y es el encargado de dirigir la política general del país. Representa a la nación en el ámbito internacional y firma tratados y acuerdos internacionales. Dirige la administración pública y toma decisiones claves en la gestión del Estado. Puede expedir decretos y órdenes para facilitar la implementación de políticas y leyes. Es el responsable de garantizar el bienestar de la población y mantener el orden público. Administra las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad para proteger la soberanía y la seguridad del país. El vicepresidente es el que asiste en sus funciones y puede reemplazar al presidente en caso de ausencia, incapacidad o fallecimiento. Participa en tareas específicas asignadas por el presidente o por comités del gobierno. Puede tener funciones adicionales según lo establezca la ley o el presidente. Los ministros y secretarios son los encargados de dirigir los ministerios, dependencias del gobierno, cada uno enfocado en áreas específicas como la salud, educación, defensa, economía, etc. Elaboran y ejecutan políticas públicas en sus respectivos ámbitos, administran los recursos asignados y supervisan la gestión de las instituciones bajo su responsabilidad. Asesoran al presidente en temas específicos y participan en la toma de decisiones gubernamentales. Los gobernadores son los responsables de administrar las regiones del departamento del país, implementan las políticas nacionales a nivel regional y gestionan los recursos en sus territorios. Supervisan los servicios públicos, proyectos de desarrollo regional, representan al gobierno en sus regiones y mantienen las relaciones entre las autoridades locales y la comunidad. Los alcaldes. Los alcaldes son los encargados de administrar los municipios y ciudades, implementando las políticas públicas a nivel local, gestionando los servicios como agua, alcantarillado, seguridad, educación, cultura. Supervisan la infraestructura urbana y el bienestar de los habitantes del municipio. Representan también al gobierno en la localidad y trabajan en coordinación con las autoridades regionales y nacionales. Listo, compañeros, esto es una pequeña intervención. Bueno, muchas gracias. Continúo entonces con la rama legislativa. La función principal de la rama legislativa es crear, reformar y derogar las leyes. Derogarlas significa que existe una ley que sustituye a otra, ¿no? Bueno, otra de las funciones de la rama legislativa precisamente es aprobar el presupuesto. Ellos tienen que velar y asegurarse que utilicen los recursos de una manera adecuada en el país y ejercen también un control político, lo cual quiere decir que la rama legislativa está encargada de citar a los ministros y a los funcionarios del gobierno para que rindan cuentas. De igual manera, los citan cuando están presentando algún proyecto de ley de parte de la rama ejecutiva, es decir, de presidencia, y tienen que explicarla para que ellos puedan tomar una decisión objetiva. El Congreso está compuesto por senadores y por representantes de la Cámara. En el caso de los senadores, en Colombia son 279 congresistas, de los cuales 108 son senadores, 100 son elegidos por voto popular, 2 representan las comunidades indígenas y 5 son parte de, bueno, de lo que se abrió en las curules para la FARC. Uno corresponde a la segunda votación presidencial más alta. En la Cámara de Representantes hay 131 miembros. Todos son elegidos por voto popular, al igual que lo son los senadores. También hay una fórmula vicepresidencial. O sea, el vicepresidente que ocupó el segundo lugar hace parte de los representantes de la Cámara. Hay 2 curules para los afrodescendientes, uno para los indígenas y 2 más para colombianos que residen en el exterior. Y bueno, básicamente esa es la rama legislativa y sus funciones. Eh, Muchas gracias, compañero. Bueno, compañeros, como le venía diciendo, la parte orgánica del Poder Constituyente y Constituido hace referencia a la estructura organizacional y está dividida en 3: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial.
De esa última podemos decir que la rama judicial en Colombia es una de las tres ramas del poder público junto con la ejecutiva y la legislativa. Su función principal es administrar la justicia, es decir, resolver los conflictos que pueden surgir entre las personas, las instituciones o incluso entre los ciudadanos y el Estado. La estructura de la rama judicial en Colombia está compuesta por diferentes tribunales y cortes, siendo la Corte Suprema de Justicia la máxima instancia en materia civil, penal, laboral y agraria. Además está el Consejo de Estado, que es el encargado de los asuntos administrativos, contenciosos y administrativos, y la Corte Constitucional, que tiene la función de proteger la supremacía de la Constitución y garantizar los derechos fundamentales. La justicia en Colombia también incluye tribunales y juzgados de menor jerarquía que atienden casos en primera instancia y en diferentes jurisdicciones. Todo eso permite que el sistema judicial sea diverso y especializado, asegurando que cada tipo de conflicto tenga un órgano competente para resolverlo de manera justa y eficiente. En conclusión, la rama judicial en Colombia cumple con un papel esencial en la protección de los derechos y en la resolución de conflictos, garantizando que la justicia se administre de manera imparcial y efectiva. Por otro lado, el derecho constitucional es la columna vertebral del orden jurídico, ya que define los principios fundamentales que sustentan todas las estructuras del Estado y la conveniencia social. Sin duda, ambos aspectos son vitales para mantener la sociedad democrática, justa y respetuosa. Los derechos de todos, respetuosa y con los derechos de todos sus integrantes. Por último, podemos concluir, compañeros, que la importancia que tiene el derecho constitucional, siendo la base para garantizar los derechos y libertades de las personas, así como para organizar y limitar el poder del Estado. Nos proporciona un marco legal que asegura la protección de nuestros derechos, promueve la justicia y la igualdad y establece las reglas básicas para el funcionamiento del país. En resumen, el derecho constitucional es la esencia para mantener el orden, la democracia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Es como el cimiento sobre el cual se construye una sociedad junta y equilibrada.